Cuatro ministros, así es, Carla Jarada, en el último mes, 10 ministros en el último quinquenio, 8 en el último año. Nadie se puede alegrar por la situación del Ministerio del Interior. El señor Kluber Aliaga ha durado 5 días en el cargo, dio declaraciones ayer en realidad sobre lo que consideraba la impertinencia e incluso ilegalidad del pase al retiro de 18 generales, lo cual a su vez había motivado la renuncia de Rubén Vargas en el Ministerio del Interior, pero esta mañana además, hoy en el Congreso, pues había afirmado que las manifestaciones que terminaron con la vida de 2 jóvenes y que precipitaron la renuncia de Manuel Merino de Lama como presidente de la República fueron asusadas, fueron provocadas, que era la línea un poquito de lo que había sido precisamente el fugaz gobierno de Manuel Merino de Lama. No se entendía, recordemos que el nuevo gobierno, el gobierno de Sagasti, emerge precisamente a partir de la represión policial desproporcionada, en realidad, tal como se evaluó en su momento. Así estamos y evidentemente, como decía Carla Jarada, el presidente de la República ha optado por un hombre de su plena confianza. Desde el 19 de noviembre era secretario general de la Presidencia de la República. Vamos a ver qué dicen en el Congreso, qué pasó en el Congreso al respecto. La Policía Nacional del Perú entrena y equipa a su personal con armamento no letal. Y el personal policial es capacitado con toda la normatividad de respeto a los derechos humanos y para el uso adecuado de la fuerza, respecto de la objetividad en la determinación de las responsabilidades. Y eso es un tema que, por lo menos en este momento, no se puede adelantar. Cuando se tienen eventos que superan la capacidad de respuesta de la policía, es que la misma policía utiliza sus propias unidades, otras unidades que no son propiamente las directamente competentes, para que realicen tareas complementarias de apoyo, de soporte. Bueno, esto fue ante la Comisión de Justicia y probablemente es lo que haya desencadenado entonces la renuncia del ministro del Interior. Efectivamente, pues estaba en otra sintonía con el gobierno, al parecer. Es bastante peculiar la situación que se está viviendo en este sector de nuestro país. Vamos a tratar de analizar la situación desde varias aristas. Comenzamos, le damos la bienvenida al exministro del Interior, Remigio Hernani. Buenas noches, general Hernani, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por llamar. ¿Cuál es su opinión sobre este nuevo relevo en el Ministerio del Interior? Es posible que lo hayan utilizado al general Aliaga para poder pasar en el Congreso, pues la prueba, la aceptación de este Congreso. Es posible porque, según lo que ha relatado él en otro medio de comunicación, no ha sido recibido no ha tenido comunicación directa con el presidente. Y eso no es posible. Un ministro de Interior tiene que tener una comunicación fluida con el presidente. Además, él ha hecho sus proposiciones. ¿Aló? Sí, lo escucho. Ha hecho sus propuestas y una de ellas era que se reponga a los que fueron dados de baja. No le ha sido aceptado, le han dicho que es un caso consumado. Y en una demostración de decencia, de hombría, de hombre de bien, de un policía de investigaciones del Perú que tiene honor y lealtad, simplemente presentó su carta de renuncia. Acá no hay oportunismo de parte de él. Al contrario, todo lo contrario, él por dignidad se retira porque no puede aceptar, es un hombre de derecho, es un doctor en derecho y consecuentemente no es un abogado, nomás es un doctor. Tiene el título de doctor, es vicerrector, ejerce la docencia, en fin, es un hombre muy preparado y un hombre de leyes no puede permitir pues que haya este tipo de atropellos, de humillaciones a la Policía Nacional, porque el presidente cree que él tiene el poder absoluto y que él es el rey Salomón. No sé qué creerá más, pero en realidad el presidente no creo que haya sido inducido ya a cometer error por este señor Vargas,
que fungía de ministro. Simplemente deben haber estado de acuerdo en destrozar a la policía como lo han hecho y atropellarla como lo han hecho, acusando sin el debido proceso, sin respeto a los derechos humanos, sin respeto al buen nombre de las personas. Y simplemente dieron de baja y pusieron a un impresentable como el actual comandante general, que también es procedente de la Policía de Investigación, pero es una vergüenza, ¿no?, que este señor se preste para el juego. Y bueno, tiene pues su razón, lo atendieron por la ventana. General, pero lo que usted dice suena, digamos, como que recontra, bastante coordinado, ¿no? O sea, ¿usted cree que en realidad Sagasti ha hecho una suerte de carambola al sacar a Vargas, poner al señor Aliaga y esperar que el señor Aliaga se caiga solito para poder volver a golpear a la policía? No, ¿Esa sería la intención, Aliaga, según lo que usted está describiendo? El señor Aliaga no se ha caído solito. Uh-huh. Él se está yendo, tirando la puerta. Uh-huh. Es diferente, porque no se está prestando al manejo tan turbio e ilegal que están haciendo ellos. Pero los grandes culpables no necesariamente es el presidente. Es Dino Costa que está atrás, Sombrío que llora por la herida. No sé si ha leído usted su Twitter, Sí. que está lanzando en este momento, ¿no? Todo ese cuarteto que se creen dueños del Ministerio del Interior. Uh-huh. Y bueno, pues ahora pero tan dueños eras que se cayó Vargas, que salió de ese grupo, así que pero ¿cómo son no se va a realmente caer los dueños. Vargas? ¿Cómo no se va a caer Vargas si es hermano de un terrorista? ¿Cómo es posible que ha negado eso? Nunca dio la información de quién era su padre. ¿Usted puede asegurar que Vargas es hermano del terrorista? ¿A usted le consta? No, es que yo no soy su padre, pero los documentos lo dicen. A ver. No puede usted decir que a mí me consta. Ya. Eso no puedo decirlo. Okay. No puede decir a mí me consta. Simplemente los documentos hablan y ahí están las partidas de nacimiento, donde los señores, el señor que es declarante es la misma persona que declara en el caso de Vargas. Es la misma firma. Y es todo un tinglado que es igualitito. No hay ninguna falsedad. Eso está probado y recontraprobado. Cuénteme una cosa, general Hernani. A la hora que el presidente Sagasti anunció el pase al retiro de este controversial, ¿no?, de los generales, también anunció que ingresaría a las unidades administrativas de la policía gerentes de servir. ¿Usted estaría de acuerdo con que se mantenga esta medida o la policía debe quedarse al frente de estas unidades administrativas? Pero mire usted cómo el presidente induce a error. La policía no tiene capacidad de gasto. Uh-huh. La policía no tiene presupuesto para gastar. No maneja dinero. Quienes manejan dinero son las unidades ejecutoras. ¿Y quién controla a las unidades ejecutoras? El ministro del Interior. Y la policía no tiene nada que ver. Ahora, general Hernani, ¿me está diciendo que no hay corrupción en la policía? No, hay corrupción en todas las instituciones, uh-huh. pero no puede usted decir que vamos a poner a la gente de servir y que esos son incólumes. Mentira, pues señores. En el Ministerio de Transporte, en el Ministerio de Educación, ¿cuántos gerentes procedentes de servir están en problemas? ¿Cuál sería la solución, general Hernani, según su perspectiva? La solución es que se vaya Dino Costa, que se vaya Sombrío, que se vayan todos los que están detrás y apropiándose del Ministerio Interior. Esa sería la solución. La solución sería que reintegren a los generales y con la ley en la mano en este mes, en este fin de año, con la ley en la mano, pues inviten a retiro a los que tengan que invitar y procesen a los que tengan que procesar. Y que se quede la gente que es verdad. Porque hay por lo menos 6 de esos generales que tienen investigaciones en corrupción, tanto en Inspectoría como en el Ministerio del Interior. ¿Tienen que regresar también? No, mire usted. Lo que pasa es lo siguiente, que cuando usted comete el error de transgredir la ley y firmar una resolución que va en contra de la ley, pues usted tiene que rectificarse. Eso no quiere decir que usted los ponga como santos a los que han salido de baja. No, hay gente buena, mala y regular en ese grupo. Pero si quiere votarlos, vótelos, pero con el debido proceso, con el respeto a los derechos humanos. Se han dado compras claramente con visos de corrupción durante la pandemia. ¿Qué se le dice a la sociedad ante eso? Ve usted nuevamente usted está en un error. ¿Quién tenía que ver con esas compras? La OGA,
la unidad de administración del Ministerio del Interior a cargo del ministro del Interior. ¿Quién era el ministro? El general Morán, que estaba en retiro. Él manejaba eso, no la policía. O sea, la Comandancia General de la Policía no manejaba el dinero, ni las compras, ni nada con las mascarillas. Quien compraba eran las unidades ejecutoras que están bajo la égida, bajo subordinados al Ministerio del Interior. ¿El exministro no del Interior Morán tendría responsabilidad? Por supuesto que tiene responsabilidad, por supuesto que tiene responsabilidad, y tienen que investigarlo. ¿Sabía usted que varios de los funcionarios que ha puesto el señor Aliaga participaron en la gestión del señor Morán? Usted está muy al día con todas estas noticias, me imagino. Pero en esta gestión del señor Aliaga no, porque no ha salido publicada todavía en El Peruano. Y hay que leer esas resoluciones para uno enterarse, ¿no? Cuando uno lee, sí se entera de lo que está pasando. Se ha tenido escasos 5 días. Bien. Y algunos que han trabajado con Morán están trabajando con él, será por alguna razón. Pero no todos los que han trabajado con Morán son corruptos. Bien. No se puede generalizar, señora. No, yo no estoy generalizando, yo le estoy haciendo las preguntas nomás. O sea, no me diga que estoy generalizando porque no estoy generalizando. Le estoy preguntando si usted está de acuerdo con, por ejemplo, que Servir ingrese a las unidades ejecutoras administrativas. Usted me dice que no, claramente, pero bueno. No, me es indiferente. Puede entrar si quiera porque la Policía Nacional no maneja el dinero. Bien. General Remigio Hernani, gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos de inmediato a comunicarnos con Piero Gessi, economista, ministro de la Producción. Ya más adelante vamos a seguir analizando la complicada situación de la policía y del Ministerio del Interior. Reitero, es bastante compleja, ¿no? Haber tenido 4 ministros, nada menos que en un solo mes. ¿Cómo está usted, Piero? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Aquí, con todo muy movido, pero bueno, de una complicada a otra complicada. Así es, pero la noticia que pintaba como prometedora, ¿no? Es este nuevo decreto que finalmente lo que hace es darle pues la luz verde al reinicio de actividades de servicios, digamos, con alta rotación, además de empleo. Estamos hablando de 146.000 puestos de trabajo, se ha dicho en el sector, en términos de gimnasios, casinos, teatros, cines, y por supuesto desde el otro lado quienes dicen, oigan, no, esto no se debería reiniciar porque el riesgo de contagio de una segunda ola todavía está latente. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Está bien planteada esta medida? Bueno, creo que tenemos que avanzar en el lado de la, digamos, de seguir relajando ciertas medidas, pero con mucho cuidado, ¿no? Creo que lo más importante es que sabemos muy poco todavía de qué es lo que ha causado este relativo retroceso en la pandemia en el Perú, pero lo que parece evidente es que en la medida que nos cuidemos, mantengamos el distanciamiento social, mantengamos las mascarillas, vamos a tener que convivir con la pandemia por un tiempo más y con suerte vamos a evitar una segunda ola. Si realmente empiezan a crecer digamos, los contagios, vamos a tener que claramente tomar medidas mucho más restrictivas, ¿no? Creo que estas fiestas tienen que ser bastante restringidas. Ya sabemos lo que pasó en Europa, en el cual el relajo del verano llevó a una segunda ola que ha sido mucho peor que la primera y con casos de letalidad, ¿no? Terribles, ¿no? Entonces, Europa efectivamente, usted que es muy dado a la estadística, Piero, Europa pues ha visto a la data Europa vio esta montaña, ¿no? En la primera ola bajó, efectivamente se precipitó hacia junio, ¿no? Estuvo más o menos en plano y de ahí en septiembre comenzó a subir. Y fue en ese lapso precisamente que se relajaron las medidas. Ahora, a nuestro favor, por decirlo de alguna manera, es que pues la cantidad de contagios en el Perú ha sido muchísimo mayor en términos porcentuales que lo que vimos en Europa, ¿no? O sea, allí tuvieron una gran cantidad de fallecidos, pero sin embargo, pues hablabas de un contagio de 5, 6, 7%. Acá probablemente estemos por encima del 40%.
no sé el número exacto, creo que no sabemos, pero sí es verdad que, digamos, Europa parecía, digamos, la curva en Europa parecía las predicciones del Imperial College en marzo, cuando dije, una primera ola puede regresar, no, puede desaparecer, y aparece 9 en septiembre, octubre. Apareció exactamente lo mismo que se pronosticaba en términos de una magnitud tremenda, ¿no? Claramente, la posibilidad de acercarse a inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo, es una función de qué tan mal lo hiciste o qué tanto nos golpeó. Entonces, efectivamente, al haber estado más golpeado, nos acercamos mucho más y el R efectivo o el RT, digamos, ha caído posiblemente. No creo que hayamos llegado a inmunidad de rebaño, pero la combinación de el uso masivo de mascarillas, que a veces subestimamos. El Perú es bastante único en términos de que la gente realmente usa la mascarilla de una manera continua, y eso no es algo que se da en otros países. Creo que digamos, con el 30, 40, no sabemos realmente de porcentaje de gente que se haya contagiado, es lo que posiblemente ha llevado a esta dinámica menor. Sin embargo, eso significa que es muy contingente a que nos sigamos cuidando, ¿no? Perfecto. Ahora, bueno, ya tenemos planteado, ¿no?, cuál va a ser la situación, estas medidas para ir abriendo de todas maneras estas rejillas. Y para el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, la inversión pública sigue siendo un factor fundamental para poder de alguna manera volver a arrancar estos motores. Sabemos que la inversión pública representa, digamos, un porcentaje, pero en situaciones como esta lo que se señala es que realmente puede ser un agente dinamizador. ¿Qué tan preparados estamos para relanzarnos por esta parte? Bueno, creo que espacio fiscal, como el ministro ha mencionado, existe y va a ser un motor. Naturalmente, una economía como la peruana no puede estar basada únicamente en el motor de la inversión pública. Y los sucesos de las últimas semanas, diría yo, que son preocupantes en términos de el panorama para la inversión privada, ¿no? Entonces creo que más allá del impulso que puede dar la inversión pública, lo que está ocurriendo en el país en los últimos meses y inestabilidad van a tener un impacto importante en la dinámica de crecimiento en los próximos meses y años inclusive, ¿no? Estamos, creo, en un momento bastante complicado en la economía peruana, más allá digamos, del tema pandémico. Digamos, nos agarra el bicentenario en una situación complejísima, donde los peruanos a veces no pareciera que hablásemos el mismo lenguaje, donde se superponen dos realidades, donde lo que hemos visto en el agro es tremenda, dos realidades innegables, ¿no?, pero que no conversan entre sí: la realidad del empresariado y la realidad de los trabajadores, ¿no? Y cada uno no pareciera reconocer, digamos, que son cosas que sí están pasando a la vez, son dos caras de una misma moneda. Es un modelo agroexportador que ha funcionado muy bien, y es innegable ello, y que la ley de promoción agraria tiene un rol fundamental, y a la misma vez tenemos un grupo de trabajadores que no es menor, no es ínfimo, que está descontento, ¿no? Y negar esta realidad creo que es muy costoso. A veces veo los comunicados de los gremios empresariales y creo que hay que añadirle a la estadística también un poquito más de empatía. Exactamente. ¿Cómo se concilian estas dos realidades para el sector agrario? Ya está en marcha la comisión que va a ver este tema. Regresamos después de la pausa para conversarlo con Piero Gessi. Piero Gessi, se refería usted a dos realidades que son dos caras de la moneda: la realidad del agroexportador, la realidad de un porcentaje importante de los trabajadores, y dos realidades que no se han visto conciliadas. Y muchas veces lo que ocurre en el Perú pues es que o es un país pendular, o en lugar de ir aplicando soluciones, ir ajustando esas realidades, ¿no? Que debería ser lo que tendríamos que aprender a hacer, pero no.
no ajustas las realidades, las niegas y de un momento a otro se te metió la combi. Listo, deroguemos la ley, a ver qué hacemos ahora, comenzamos desde cero. Y así es nuestro discurso, así es nuestra vida institucional y política desde hace un tiempo. ¿Cuál es su perspectiva frente a lo que hemos visto con la agroexportación y que es una discusión en marcha todavía? Esa idea refundacional es muy peligrosa, ¿no? Porque en realidad, desde cualquier punto de vista objetivo, hay muchas cosas positivas de este boom agroexportador. Entre casualidad y no, logramos hacer las cosas muy bien en términos de una combinación de políticas públicas, porque el clima siempre lo tuvimos, ¿no? Proyectos de irrigación, el SENASA, TLCs y la ley de promoción agraria, que llevaron a que pasemos a ser en varios productos uno o dos del mundo, ¿no? Comenzando con el espárrago al comienzo y más recientemente arándanos. Pasamos de exportar 0 a 1.000 millones de dólares en arándanos en pocos años, ¿no? Desplazando a países como primero Argentina y después Chile. Entonces, creo que hemos puesto en valor el desierto con un nivel de productividad altísima y demanda de mano de obra muy alta, que creo que es bien importante destacar. Uno de los problemas que tiene el Perú claramente y los países del mundo es generación de empleo. Entonces tenemos un sector agroexportador que es, por un lado, productivo, pero no es productivo como es la soya, digamos, en Argentina o en Brasil, porque son grandes extensiones de maquinarias. Es productivo demandando mano de obra y el arándano demanda mano de obra femenina en gran magnitud. Entonces tenemos, por un lado, un caso de éxito innegable con clarísimas asignaturas pendientes. Una de ellas era la inserción, la poca inserción de pequeños productores del agro en la cadena agroexportadora. Vemos al final es 4% de nuestra agro que participa en la agroexportación y tenemos un montón de pequeños que no participan. Y lo segundo, que creo que bastante peor de lo que esperábamos, era el descontento que hay en este grupo de trabajadores que no se ha sentido bien remunerado, tratado, y ha sido una combinación de, digamos, informalidad, ¿no? y poco respeto a ciertas normas, ¿no? No son dos empresas, claramente, las que están incumpliendo, no hay un patrón bastante más claro, porque estamos viendo que hay una protesta no menor. Entonces no podemos negar esa realidad y tenemos que encontrar, el Perú no se puede dar el lujo, o sea, no tenemos 10 sectores como la agroexportación para desactivar. El Perú no tiene ninguna posibilidad de ir al desarrollo, acercarnos al desarrollo, si no podemos lograr algo con un sector como la agroexportación, que tiene todo para ser entre los primeros del mundo, ¿no? Y debería ser una fuente de orgullo nacional y tenemos que corregir, como dices tú, los errores que se han cometido, que son innegables, y acá tiene que haber un mea culpa de todos, del Estado y de los empresarios, que a veces tienden a echar la culpa siempre al Estado cuando las cosas no salen bien. Cuando uno habla precisamente con los empresarios en los últimos días, la respuesta es, oye, el SUNAFIL no funcionó, ¿no? El Estado tiene que fiscalizar. Pero al mismo tiempo, dentro utilizo su término, el mea culpa, o sea, tendría que escucharse de alguna forma, porque por lo general, precisamente, el gran empresario no quiere ser muy fiscalizado, no quiere ser muy regulado. El gran empresario no quería la SUNAFIL. O sea, en 2013, 2014, nadie quería la SUNAFIL. Entonces, ese es el problema que tenemos, que cuando algo, es evidente que sobre todo al comienzo la SUNAFIL no estaba funcionando tan bien. Era una entidad creada en el 2013 que obviamente no tenía el know-how, el conocimiento y hacía pues algunas cosas que no estaban, digamos, no tenían mucho sentido, burocráticas, ¿no? Todavía no era una entidad que funcionaba. Entonces, la solución del empresario en ese momento es que se ponga de costado, que no exista la SUNAFIL. Pero esa opción no existe. El Estado no se puede poner de costado en muchas cosas y en la supervisión laboral requieres un Estado fuerte y en este caso aquí es una SUNAFIL fuerte. Entonces, el 2013, 14 pedían que la SUNAFIL no existe, ahora que se quejan de que no hace su trabajo, ¿no? Te demuestra la evidencia que tienes de tener un Estado que esté funcionando. Creo que la SUNAFIL en los últimos 2 años se ha fortalecido de manera significativa y creo que va a jugar un rol fundamental en el Perú del siglo XXI. O sea, el Perú del siglo XXI es un Perú que tiene que respetar estándares laborales, éticos, ambientales. No es un tema de que es burocracia.
no es un tema simplemente, ¿no?, de tramitomanía, es un tema de estándares que no son permitidos en la actualidad. Ahora, pero Entonces, el debate de la agroexportación nos demuestra una vez más esta compleja amalgama, en realidad, esta mezcla, este nudo entre formalidad e informalidad que hace muy difícil poder distinguir los temas de una forma clara. Y yo creo que ese es parte del desafío. Cuando se habla precisamente de los ingresos, tienes un sector agroexportador que ha subido probablemente en 800%, me parece, sus volúmenes, ¿no?, de exportación. 600 a 7.500 millones. Bueno, es impresionante. Y es cierto, pues, que los ingresos no han subido de tal forma. Entonces te dicen, oye, en promedio, en el sector formal gana 1.400 soles, que está más o menos en línea con el ingreso promedio nacional. Pero uno dice, oye, con 700, 800%, ¿no deberían ganar un poco más? Yo creo que hay que ver exactamente, acá hay dos cosas, ¿no? Uno, que es lo que estamos hablando es un tema de cantidades, de exportaciones. Lo que tienes que comparar es utilidades con masa salarial. Y sí es verdad que en los últimos años ha habido un crecimiento de las utilidades. Este es un sector muy digamos, vulnerable o volátil, ¿no? Históricamente se ha reducido porque justamente una de las características de la agricultura exportación, de la agroexportación, es que depende menos de los vaivenes de la naturaleza, pero todavía pues tiene grandes márgenes de volatilidad en ingresos, etcétera, ¿no? Pero es innegable que hay un espacio para el crecimiento, digamos, de la masa salarial en el sector agroexportador. Lo que no podemos hacer es generar una sensación tal de que lo que se viene es una reforma agraria de expropiación, porque significa pues matar la inversión. Lógico. O sea, nosotros lo que tenemos que lograr combinar es el crecimiento del sector con un contrato social, ¿no?, que implique que los trabajadores se sienten bien considerados, razonablemente bien pagados de la perspectiva, porque después de todo es un país pobre, difícil pagar lo que realmente sería lo necesario para, ¿no? O sea, $3.000, ojalá todos los peruanos pudiéramos ganar eso, tenemos que trabajar hacia allá. Tenemos que trabajar hacia allá, pero sí creo que hay espacio para mejorar significativamente las condiciones y generar empleos decentes, y es un espacio que está presente, ¿no?, y que no podemos evitarlo, hacer ajustes en la actualidad. Perfecto. Para terminar, un minutito, su opinión sobre el tema de pensiones. El Ejecutivo ha anunciado que va a presentar una demanda ante el TC por la ONP y claro, el tema de pensiones, digan lo que digan, porque todo el mundo dice déjenlo para el próximo Congreso, pero el Congreso de ahorita no va a dejarlo pasar así nomás. Estamos todavía en medio de una tensión política muy grande y el tema pensionario es pues una herramienta. Pero creo que el Ejecutivo tiene que mandarlo de todas maneras, ¿no?, al TC. Es inevitable, creo que es claramente anticonstitucional y creo que es una tremenda responsabilidad del Congreso. Pero bueno, como dices tú, este es un Congreso que tiene unos tiempos y unas prioridades que no son necesariamente las prioridades del país, ¿no? Bien. Y creo que estamos en una vorágine de deterioro institucional muy, muy preocupante. Deterioro institucional. Me quedo lamentablemente con esa idea. Gracias, Piero Gessi, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa. Hemos conversado con el general Remigio Hernani, exministro del Interior, que tiene una posición muy clara con respecto a la crisis de la policía y del sector. Y vamos a regresar para hablar con otro exministro del Interior, que imagino tiene también una posición divergente, que es Walter Albán. Volvemos después de la pausa. Walter Albán ha sido no solamente pues ex defensor del pueblo, también ex ministro del Interior, y su nombre fue voceado, hay que decirlo, para reemplazar a Rubén Vargas en estos días tan complejos, convulsos. Y bueno, Rubén Vargas fue reemplazado por el señor Kluber Aliaga, que ha durado 5 días en el puesto, y hoy ha sido reemplazado por José Eliche, conocido como especialista parlamentario en realidad,
y a quien por supuesto hay que desearle la mejor de las suertes en un cargo tan complicado como este, pero no sé si es que pues tenga el expertise para enfrentar una situación tan compleja como la policía, aunque el humor negro nos diría que en los últimos años lidiar con el Parlamento puede ser tan difícil como lidiar con una institución, repito, tan compleja y particular como la Policía Nacional del Perú. ¿Cómo está usted, Walter? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Su opinión de lo que se ha vivido hoy día. Bueno, yo creo, como lo he señalado antes, que estamos ante una situación que nos lleva a ver el escenario completo. No podemos detenernos solo en una porción del mismo. Y creo que lo más claro de lo que nos está ocurriendo en el país, bueno, se inicia con el golpe del 9 de noviembre, ¿no? Hemos entrado a una situación de inestabilidad, de fragilidad, y donde los actores han cambiado de, digamos, posición, pero están todos presentes. Quienes llevaron adelante esta situación, dando este golpe, como he repetido, de 105 votos en el Congreso, continúan en el poder, ¿no es cierto? Y tenemos allí una cuestión que no hay cómo sostener ni explicar. El señor Alarcón sigue presidiendo la Comisión de Fiscalización, el señor Luna Morales sigue presidiendo la Comisión de Defensa del Consumidor, haciendo de todo. El Congreso sigue decidiendo lo que no debería hacer para no dañar más al país. Pero todo esto ocurre también en tanto el gobierno del presidente Sagasti trata de ir generando algún tipo de estabilidad. Yo lamento que la decisión que se tomó para reemplazar al ministro Vargas, ¿no es cierto? Me parece que varios hemos coincidido, era un retroceso. No se podía retroceder. Había que continuar, claro, mejorando probablemente algunas decisiones, tratando de ir avanzando con un poco más de cautela, pero de ninguna manera un retroceso como el que significó el colocar al frente de ese ministerio otra vez a un policía en situación de retiro, ¿no es cierto? Lo cual es ya de por sí una cuestión negativa, porque la policía no está para entrar a la política. Y no hay policía que no tenga sus propios grupos de referencia dentro de la institución. En consecuencia, esto ya era negativo, pero lo que ha declarado después el ministro ahora saliente, Aliaga, era básicamente ya una cuestión que hacía evidente que no formaba parte de este gobierno, tenía otro discurso, otra mirada del asunto. Yo quiero entender entonces que esta es una rectificación y aunque pueda parecer muy delicado cambiar ministros en un sector tan importante con tanta velocidad, era sin embargo algo que resultaba indispensable. Ahora, bueno, viéndolo también desde esa perspectiva, la designación de Eliche obedece también claramente a una intención del presidente de poner en esa cartera tan complicada, como repito, tan compleja, a una persona de su entera confianza, ¿verdad? O sea, aquí con una policía, con rumores de huelga, con mandos de generales que parecen evidentemente muy inconformes. Acabamos de conversar con el señor Hernani, que representa pues una posición seguramente con predicamento, ¿no? Entre esferas de la policía que se siente maltratada, que se siente maniatada y donde al parecer, por ejemplo, la corrupción parece que no existe, ¿no? O sea, no hay básicamente, la corrupción es culpa de los ministros del Interior, decía el señor Hernani. Entonces, me imagino que hay una decisión ahí por el lado de Sagasti de poner a alguien pues que está a su lado. Por supuesto, tiene que haber una persona de entera confianza que no le dé sorpresas como las que ha dado el general Kluber Aliaga. A ver, mire, la policía tiene por menos del 10% son oficiales, el resto son suboficiales. No creo posible que el malestar que puede existir en la institución tenga que ver con defender la situación de unos cuantos generales. Creo que hay mucho más que decir sobre esto. El descontento existe, es verdad, el malestar, la incomodidad, el hecho de haber visto que en la propia institución hay quienes han aprovechado esta coyuntura de la pandemia, por ejemplo, para llevar adelante prácticas corruptas y que han dañado a la propia policía, al propio personal de la policía, ya da una señal de la gravedad del problema. Entonces,
Lo que pasa es que algunos quieren aprovechar esta circunstancia, como dije antes, porque hay que ver el conjunto de la situación para dañar más al gobierno, para crear más inestabilidad, y entonces asusan, tratan de promover que haya algún tipo de protesta. Pero, por favor, no nos dejemos arrastrar por esas malas intenciones. De lo que se trata es de que se lleve adelante lo necesario para mejorar en lo posible lo que se puede hacer en lo inmediato, pero sentar las bases para una reforma que pueda, sí, más adelante, ya con un nuevo gobierno y un nuevo Congreso, atender las cuestiones de fondo del problema. Se les pasó la mano a Sagasti y a Vargas, no me refiero a la bondad o no bondad de la medida, pero se les pasó la mano, jugaron una mano de cartas bien arriesgada a la hora de pasar al retiro a los 18 generales, ¿no? No midieron probablemente el impacto que esto podía tener. Tú eras un gobierno de transición, estás entrando a un territorio efectivamente complicado y claro, borrarte un plumazo, por más justificado que pueda ser en varios casos, yo por lo menos he contado 7 u 8 casos donde estaba justificado esto, pero había que medir las fuerzas mejor, ¿no? Bien, yo creo que esa puede ser una medida que se discuta. No conozco los detalles de lo que tenía en mente el ministro Vargas, sobre todo, que me imagino que es quien propone tomar estas decisiones, pero lo que no se podía hacer era retroceder sobre ellas, ¿no? Creo que ya se había tomado un camino, había la necesidad de continuar, no dejarse llevar por los ataques, las críticas. Para comenzar, esta objeción legal, que algunos sostenían que esto era contra la ley, contra la Constitución, no existía. La ley lo permitía. Que esto no sea lo mejor hacia adelante, yo también lo señalaba, es decir, cuando se haga una reforma a fondo, tienen que establecerse mecanismos muchísimos más claros que impidan que puedan haber decisiones que sean tan abruptas, que puedan de alguna manera ya romper lo que necesariamente debe tener una institución de esta naturaleza, ¿no? Una cadena de mando clara, con una jerarquía y con una carrera que se va de alguna manera también consolidando. Pero todo esto forma parte de aquello que deberíamos tratar de buscar a futuro. Hoy por hoy, los problemas de la policía llevan a que necesariamente se tengan que tomar un conjunto de medidas excepcionales en una situación que es por demás excepcional, ¿no? Ahora, a ver, lo que dijo el señor Aliaga, para empezar, dejaba sin piso jurídicamente a Sagasti y a Eduardo Vega, que es ministro de Justicia, porque Sagasti dio un mensaje a la nación anunciando estas medidas, por supuesto, él haciéndose responsable de una decisión trascendente como esa, y para eso tuvo la evaluación de su principal asesor jurídico, que es el señor Vega. Entonces tenías a un ministro que se iba absolutamente por el otro lado, y ojo, le daba munición a ese sector del Congreso al cual usted se acaba de referir. Entonces ya parecía que era ministro del señor Merino. Eso por un lado. Pero por el otro lado, según tengo yo entendido, no tenía ninguna intención de implementar el anuncio presidencial de traer a los gerentes de servir. Eso es importantísimo. Eso tiene que seguir, se tiene que seguir adelante, porque los otros dos anuncios de Sagasti fueron ese y el tema de la comisión que siente las bases de una reforma. Por supuesto, no se podía retroceder a ese punto. Yo la verdad no entendí la decisión de nombrar a este general en retiro como ministro del Interior, por Dios. Todo indicaba, esta persona se conoce, nunca estuvo, por ejemplo, de acuerdo con que la investigación en los procesos criminales estuviera en manos de la Fiscalía, pretendía que esto regrese a la policía. El diagnóstico que ha hecho sobre lo que ocurrió en los sucesos que dieron lugar a la muerte y a la violación de derechos, lesiones de mucha gente joven, con ocasión del golpe que se produjo el 9 de noviembre, bueno, era totalmente contrario a todo lo que hemos podido conocer quienes hemos seguido de cerca este asunto. Entonces, definitivamente creo que ha sido bien planteada esta afirmación. Parecía más el ministro del señor Merino que el ministro del gobierno del señor Sagasti. Creo que por eso era indispensable rectificar. Para terminar, ¿qué hacer en lo inmediato? Porque no estamos hablando otra vez, estamos hablando de un gobierno de transición, estamos hablando de un gobierno con un Congreso que tiene sangre en el ojo y que va, aunque parezca increíble, puede darse una situación en la cual también el Congreso redoble o un sector del Congreso redoble esta ofensiva. ¿Qué hacer en lo inmediato? Bueno, yo creo que ojalá esta rectificación implique también otras. ¿Qué hace el gobierno del señor Sagasti conversando con
la gente de la oposición o con los grupos que votaron por la vacancia, por Dios. O sea, creo que ahí estamos equivocando el diagnóstico. No se trata de dialogar con gente con la que no se puede dialogar, que no tiene palabra y que están actuando en algunos casos por lo menos claramente ya en defensa de intereses personales y también en alguna medida implicándose en cuestiones de organización criminal, por Dios. O sea, no podemos aceptar como país que en este momento, lo que dije primero, sigan actuando como actúan los señores Luna, los señores Alarcón, ¿no es cierto?, Urresti, toda esta gente que está ahora en el Congreso y que siguen ejerciendo poder, tienen que ser aislados. Y el gobierno tiene que confrontar eso, porque su base no son ellos, la base es la ciudadanía, que es la que se ha colocado ahí. Y entonces no podemos de ninguna manera aceptar que se le siga concediendo terrenos o que se quiera establecer una suerte de pacto de no agresión. No, eso sería un error, porque ellos van a seguir agrediendo como lo vienen demostrando hasta este momento. Walter Albán, muchas gracias por acompañarnos en este inicio de semana, ¿no?, tan sosegado, por decirlo irónicamente. Vamos a una pausa y regresamos en cambio. Bueno, después de todos estos días tan convulsionados o en medio de estos días convulsionados, yo les voy a más bien invitar a que sigan con la programación de TV Perú, sigan con Peruanos al Bicentenario. Esta noche Alejandra Puente tiene una extraordinaria entrevista, nada menos que con Mario Vargas Llosa. Nos vemos mañana, pasen una excelente noche. Adiós.